Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, otro día de partido en el que vamos a culebrear por los interiores y vamos a ver qué es lo que está pasando dentro del templo blanco. Podemos ver que el cielo está encapotado y quién lo desencapotará, me ha salido bien. Y vamos primero a ver la parte del fondo norte y luego la viga museo para que veáis el recubrimiento cómo va. Y luego accederemos al interior, la masa roja que tenemos aquí en el fondo norte. Y Rafael Salgado, venga, empezamos. Bueno, gran novedad en el día de hoy. Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu vimos cómo empezaban a colocar ya ese material final en la puerta 27 y que podemos ver ahora mismo ya las puertas totalmente abiertas. Está totalmente habilitada esta puerta, la puerta 27 de Rafael Salgado. Lo que vimos, como ya las preparaban, colocaban todas las bisagras, todos los herrajes, y ahora mismo ya por fin contra el Rayo Vallecano tenemos la prueba final de esta puerta aquí en el fondo norte del Santiago Bernabéu, que aún no está acabada, porque ya sabéis que tienen que seguir colocando las pantallas LED en este lado de aquí. Pero que la verdad me encanta, es una chulada. Qué verdadera chulada, tío. Wow. Bueno, pues seguimos navegando por los aledaños del Santiago Bernabéu. Mirad las lamas de la parte baja de la Torre C. Qué verdadera locura. Todas puestas, todas. Me refiero a la parte circular, porque faltan por colocar todavía las lamas en la zona más cercana a la torre. Pero es una verdadera locura. Vamos a colocarnos debajo para que veáis la separación que hay, pero obviamente luego lo van a tapar. Aún no han quitado ni siquiera las pegatinas, pero es que a mí me encanta. No sé a vosotros, no sé a vosotras, pero a mí me encantan. Qué verdadera locura, tío. Ya tenemos prácticamente todas las lamas. Empezaron más tarde a colocar lamas aquí en la Torre C, y al final va más avanzada la Torre C que la Torre B de Bernabéu. Bueno, pues a ver si se van a pensar que me voy a colar al Bernabéu, pero no me voy a colar al Bernabéu. Tengo entrada, así que... Mira qué imagen, Mira qué imagen, cómo se va completando el nuevo Bernabéu. Guau. Qué chulada. Aquí podéis ver otra perspectiva de la parte baja de la Torre C, donde lo que decíamos antes, toda esta zona de aquí, de momento, pues no está preparada todavía para la llegada de las lamas para esta zona, así que, bueno, esperaremos un poquito, que ya sabéis que la madre de la ciencia es la paciencia. También pudimos observar hace poquito tiempo cómo colocaban esas lamas en vertical. Lo que pasa es que aún no está abierto, no está habilitada la zona, hemos llegado muy pronto. Así que vamos a esperar a que abran para poder grabar la parte de la viga museo. La tenemos ahí tan cerquita, pero a la vez tan lejos, porque está todo acordonado. Está de momento la cinta, claro. La cinta yo la puedo romper fácilmente, pero lo que me pueden romper fácilmente luego es la cara si paso por ahí. Bueno, pues ya han quitado la cinta, volvemos a reanudar el vídeo. Aquí tenemos las lamas en vertical y vamos a ver el bonito mundo de la viga museo, ese recubrimiento final que está sufriendo durante estos días. Ya sabéis que estamos en la parte central más o menos por el tema del recubrimiento. Ahora mismo estamos aquí en Castellana, cerquita de la Torre C, y que a medida que van colocando ese recubrimiento final en la parte sur de la viga museo, van avanzando con los andamios para empezar a colocar también ese recubrimiento en la parte norte, ya parte central guión norte, por así decir. A diferencia de los últimos partidos, aquí no había nada. Como podemos ver, las puertas 5, las puertas 0 que tenemos también ahí, pues esos andamios que tenemos aquí no estaban, y es lo que íbamos diciendo. A medida que van acabando el recubrimiento en la parte sur de la viga museo, pues van adelantando, van moviendo de nuevo esos andamios para llegar prácticamente a la Torre C. Bueno, seguimos andando, es que a duras penas se pueden ver las fachadas de la viga museo por los andamios, por las plataformas que tenemos, pero bueno, la verdad que no va mal. Yo diría que tenemos
un 47% de recubrimiento ya colocado en la viga museo, más o menos un 47%, porque ya sabéis que actúan también en la parte baja. Ahora lo veremos mucho mejor, que aquí es mucho más atractivo, y atractivo es la palabra correcta para definir lo que estamos viendo, porque es una verdadera locura cómo está quedando todo esto. Obviamente luego no se verá cuando esté el nuevo Bernabéu, pero es que estas imágenes van a quedar para la historia viva de las obras, porque es que este es un color totalmente llamativo, parece como una nave espacial, parece como un habitáculo de otra galaxia, el color que tiene. Y bueno, también aquí vemos que han colocado el recubrimiento final, pero no han quitado las pegatinas, como hemos visto estos días en el canal. Y ya avanzamos hacia la torre B, que es la que está ya, toda esta zona de aquí es la que está ya totalmente cubierta, excepto esa parte de aquí, porque es la que coincide con la parte del montacargas, que sigue depositando, siguen introduciendo material en el interior, y es por eso que todavía pues no han colocado el recubrimiento. Es que esta es la mejor imagen, la mejor posición para ver todos estos trabajos. Modo gran angular, no se nos puede escapar nada. ¿Cómo va el recubrimiento? Es una verdadera locura. A ver si por andar para atrás pues me voy a caer. Aquí ya vimos que ya habían cerrado tanto la parte más cercana a la torre B, la parte baja y la parte que da a Castellana, ya está totalmente cubierta. Y ahora ya a seguir trabajando, pero en la parte norte. Aquí podemos ver también las puertas a partir de las 6, como todavía falta mucho que hacer. Está todo al descubierto todavía, ahora pasaremos por ahí en el interior, así que no te vayas y vámonos hacia el interior, vámonos al interior del templo, gris, plateado, blanco, como queráis llamarlo. ¡Bum! Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a culebrear, vamos a navegar por los interiores de, en este caso, el lateral este. Iremos estando por los diferentes lugares de los interiores del Bernabéu, así que no te vayas, y si te gusta el vídeo dale un like. Vamos a seguir porque se me suben las hormigas, ya sabéis que las hormigas están en todos los lados. Yo en la otra vida me gustaría ser una hormiga, la verdad, me dan mucha envidia, son muy pequeñas y entre ellas siempre están trabajando y nunca discuten. Bueno, seguimos, mirad qué bonito, cómo aprovechan para copiar todo el material en días de partido. Ahí podemos ver palets de cemento, palets de ladrillos a la izquierda, maquinaria también. Poco a poco nos van dejando listo nuestro queridísimo templo. Vamos, estamos ahora en el Torreón Norte. Tenemos las lamas de la fachada norte del lateral este. Ya sabéis que hace tiempo que las colocaron, fue una de las primeras. Y sobre todo están ahora con la parte central. Ya sabéis que tenemos un hueco en la parte central, justamente de este lado, que es por donde siguen introduciendo material, justamente en esa parte de sala de máquinas. Así que de momento no ha llegado el día en el que tengan que tapar todo ese hueco. Seguimos viendo palets de Isoterm, aislante que tenemos aquí en esta planta del nuevo edificio, y vamos a seguir culebreando. Podemos ver la pasarela de mantenimiento que tienen colocada aquí. Aquí arriba tenemos otra en la parte central. Voy a limpiar un poquito la lente porque se ve un poquito guarrete. ¿Mejor? Mejor, ¿no? Venga, nos hemos limpiado las lentes todos juntos. Bueno, seguimos avanzando. Aquí podemos ver los diferentes accesos que van a tener aquí el Torreón Norte, con las puertas, con los elevadores y los ascensores ya totalmente instalados. Y aquí podemos ver, esta es la parte central del nuevo edificio, donde ya sabéis que tenemos una pequeña abertura en esa zona de ahí, parte central de la fachada, donde siguen metiendo material, en este caso pues a toda esta zona. Vemos muchos compresores, muchos grupos electrógenos, y así es como va la parte central del nuevo edificio, donde es verdad que poco a poco siguen terminando de construir, de remodelar todo esto, pero aún falta muchísimo, pero muchísimo,
pero muchísimo. Es una verdadera locura el avance que va a sufrir el Bernabéu este verano. Y vamos a... Bueno, mira, aquí tenemos una de las costillas del Clásico Bernabéu que están como camufladas ya, ¿no? Ya prácticamente, pues, son como camaleones. No se aprecia entre tanta novedad. Además que mira, esas son las costillas. Sí. Aquí estaban los nichos justo detrás, como lo llamábamos en el canal. Y vamos a ver la antigua zona de prensa que, como podemos observar, han colocado estos plásticos protectores. Antes no estaban. Esa es la peculiaridad que tenemos. Esta es la novedad que tenemos. Mira. Bueno. Seguimos culebreando, ¿eh? Nadie lo dice, nadie lo habla, pero JR culebrea demasiado. Aquí podemos ver una plataforma de tijera, de también empresas de alquiler de maquinaria. Está todo esto tapado, ¿eh? A diferencia del último partido, está tapado. No, lo siguiente, vamos a subirnos por esta valla para ver la antigua zona de prensa que está tapada. Ya han empezado a colocar las diferentes plataformas para solar. Ahí podemos ver todavía los puntales. Recordad que vimos cómo colocaban en la parte superior, en la parte del techo, ese encofrado para hormigonar. Así que ahora vamos a ir para allá para ver cómo va todo ese estado. Así que bueno, pues espero que os guste este vídeo, ¿eh? Si no, esta noche no voy a poder dormir si no os gusta. Todo lleno de plataformas de tijera eléctrica, lleno de material, compresores. Es una verdadera locura. Que seguimos con todo patas arriba. Bueno, aquí tenemos el interior del estadio, donde veremos muchísimas cosas también, cosas que no se ven en día de diario. Aquí podemos ver cómo han colocado diferentes pilares. Esta es la antigua zona de prensa, donde no presentan mucha novedad. Vemos que han colocado estos pilares de soporte, ahí lo podéis ver. Y ahora pasaremos por arriba para que veáis cómo va toda esa zona. Así que bueno, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu un día más. Espero que te guste este pedazo de vídeo. Vimos cómo empezaban a colocar las lonas en las caras internas, en este caso de la cubierta norte, pero vamos a hacer un barrido desde la esquina de la Torre D. Ahí vemos las lonas todas y cada una de ellas totalmente instaladas, cubiertas, colocadas. Y aquí en la cubierta norte, pues lo que vimos los últimos vídeos. Y ya sabes lo que hay, no sé para qué preguntas. No, ya en serio, tío, venga, graba en serio. Ahí podemos ver la cubierta norte del Santiago Bernabéu. La semana que viene veremos muchos más avances. Bueno, a finales de esta, porque estamos a jueves todavía. Pensaba que era fin de semana. ¡Ay, qué rápido pasan los días! Bueno, qué rápido quiero que pasen. Aquí tenemos la esquina de la Torre C con esas nuevas viseras in the night. Esas nuevas lamas que tenemos también en las viseras del lateral oeste. Veremos a ver con la parte del Skybar cuando empezamos a ver cambios ya drásticos y significantes, pero de momento pues lo que tenemos es lo que tenemos. Ya sabéis, frase filosófica de JR que os servirá para muchísimo. Bueno, seguimos viendo la parte sur del Skybar. Estoy en todo el medio, así que de vez en cuando si se va la voz es porque tengo que mirar para atrás. Espérate, mira. Estoy aquí en todo el medio, me pienso aquí que soy el rey del mambo. Pero no soy el rey del mambo, seguimos. De momento pues ya sabéis que empezaron a colocar ese recubrimiento en los laterales del Skybar de Castellana. Seguimos quitando el zoom, tenemos las cerchas donde ya sabéis que en los dos lados, en los dos fondos, empezaron a extender esas redes anticaída. Y como estamos viendo, pues ya están prácticamente listas para colocar las membranas de la casa, bueno, diseñadas de la casa Ferrer. En cuanto veamos que se abren, eso dijo ella, pues veremos cómo ya empiezan a colocar las membranas entre las mismas cerchas, estas del fondo norte y las del fondo sur que hemos visto hasta hace unos segundos. Así que bueno, pues seguimos. Ah, mira, ahí tenemos la parte del embellecedor que van colocando en esa parte de la cubierta oeste. No han avanzado mucho, la verdad. Oye, vámonos un segundo para arriba porque quiero que veáis la parte de la cubierta este que sigue más o menos, bueno, más o menos no, sigue como la última vez que estuvimos aquí y la verdad que fue hace ya casi 2 semanas. Casi 2 semanas y seguimos viendo el mismo estado. Es que sobre todo, mirad lo que tenemos en pantalla, la parte de la primera capa aún no ha sido completada del todo. Falta ese pequeño sector, es verdad que vemos pues todo ese material para acoplar ya
el aislante entre ello, que sobre todo vamos a esperar, voy a ver si puedo dar la vuelta, porque si no puedo dar la vuelta no puedo grabar todo eso. Vamos a ver la diferencia que hay entre la primera capa y la colocación de la segunda, con todo ese aislante que hemos visto cómo traían, y a la vez que traían iban colocando. Ahí podemos ver cómo esa zona de ahí es mucho más opaca, y es que ahí la gran diferencia que podemos ver y apreciar es que ahí ya han colocado el aislante, esa lana de roca que hemos visto cómo colocaban en las diferentes cubiertas, en este caso la cubierta fija del Santiago Bernabéu. Bueno, ahora vamos a ver desde arriba de esto, vamos a ver qué es lo que van haciendo en ese lado, ¿no? Porque estábamos debajo y tengo muchas ganas de saber qué novedades tenemos ahí, así que seguimos culebreando. Seguimos culebreando y seguimos viendo novedades. Aquí podemos ver cómo las lamas que no les han dado tiempo a colocar aquí en la parte de la fachada, pues podemos ver que las han dejado acopiadas en esta parte del nuevo edificio. ¿Qué es eso? Ah, es plástico. Digo, ese material no me suena. Aquí podemos ver las lamas, lo que decía, lo que no les ha dado tiempo a colocar, y ahí podemos ver las lamas de rejilla que aún siguen acopiadas, de momento no han puesto ninguna. Ahí podemos ver cómo se meten entre estos soportes grises, y a ver si en estas 2 semanas que tenemos de nuevo hasta jugar contra el Athletic Club de Bilbao, pues vemos si las colocan o no las colocan. Qué bonita esta imagen, ¿eh? Me he enamorado de esta imagen, fíjate. Bueno, pues bienvenidos a los vomitorios superiores, bienvenidos al tercer anfiteatro del lateral este, y aquí podemos ver cómo ya toda esta parte ha sido hormigonada, toda, ¿eh? La peculiaridad es que podemos ver que aquí tenemos peldaños como una especie de escalera, parece que van a continuar hacia debajo. Es lo que me imagino que todo esto de aquí pues aprovecharán y colocarán más espacio para la parte de los asientos, pero podemos ver que toda esta parte de aquí ya está totalmente hormigonada y fraguada, y vemos cómo se asoman esos peldaños para aprovechar toda esta zona de aquí y colocar asientos. Bueno, seguimos avanzando con la música de fondo, espero que no me quiten el vídeo. Mientras que estáis viendo el vídeo tenéis música de fondo. ¿Os gusta, no? No lo he hecho a posta, pero espero que os guste. Seguimos avanzando, seguimos culebreando por la parte del tercer anfiteatro del lateral este. Aquí arriba tenemos ya la nueva grada. De momento, pues lo que dijimos, hasta la temporada que viene pues no se va a habilitar, ya lo dijo el nuevo estadio Bernabéu. Ahí podemos ver las mamparas que han colocado justamente limítrofe con la parte del tercer anfiteatro y la zona de prensa, y ahí tenemos pues la nueva zona de prensa que ya llevan bastante tiempo utilizando los periodistas. Así que bueno, vamos a seguir culebreando, que yo sin culebrear no soy nadie. Oye, que se me olvidaba, al ritmo de la samba podemos ver cómo tenemos las nuevas estructuras para soportar el peso de esas pantallas gigantes del vídeo marcador 360, esas estructuras que tenemos ya colocadas e instaladas en la parte del fondo sur, y que, como pudimos ver, faltan simplemente y llanamente 2 estructuras para acabar de colocar ahí en esa parte del fondo sur, más luego unirlas entre ellas, porque ya visteis los acoples que tienen las mismas. Así que bueno, decimos, no, es que joder, han ido rápido, ya, pero aún queda muchísimo, de verdad te lo digo, aún queda mucho. Bueno, seguimos. Muy bien, seguimos culebreando. Bueno, creo que hoy sí podremos ver las nuevas puertas. La puerta 27, ya sabéis que hemos estado antes en el exterior, así que creo que hoy sí podremos verlas. Aquí tenemos todos los accesos, donde de momento tenemos las estructuras, solamente tenemos el esqueleto, y vamos a seguir avanzando poco a poco, lentamente, para que veáis toda esta parte del interior del fondo norte, las puertas de acceso, y a ver si podemos con un poquito de suerte ver esa puerta que hemos visto desde el exterior. Aquí hay ya muchos baños totalmente habilitados y otros pues de momento aún no, sobre todo en el lateral oeste. Aquí llegamos ya prácticamente a la torre C, y esta es la puerta con ya todo habilitado, a falta de colocar la pantalla LED. A ver si podemos bajar.
Ahí podemos ver ya, lo que pasa es que no me puedo mover mucho hacia allá, ¿por qué? Pero ahí podemos ver ya las puertas que se abren hacia afuera, no hacia adentro, por el tema de evacuación. Y ya aquí la puerta 27, pues no me esperaba yo que las iban a habilitar y efectivamente las tenemos ya totalmente habilitadas. Seguimos culebreando, mirad cómo van esos conductos que hemos visto, cómo colocaban desde el exterior, y mirad cómo se unen. Esta es la zona donde hemos visto desde el exterior cómo colocaban ese material, y aquí podemos ver que son los codos, son la parte donde se unen y van hacia el interior. Los codos está bien dicho, ¿no? Hemos visto estas semanas cómo empezaban de nuevo a pulir toda esta parte del techo de los antiguos palcos, que ahora mismo ya sabéis que de momento están colocando las vidrieras, y es que mirad qué avance han pegado, ¿eh? Ya tenemos todas las vidrieras totalmente colocadas. Allí es la zona donde solemos grabar todos los días, ahora que el tour está en esta ubicación, en esta disposición, y podemos ver que ya está todo pues totalmente pintado y con esas mamparas que dijimos que estaban colocando y que se han quedado en la parte central. Ahí podéis ver la diferencia entre la zona antigua y la zona moderna. Fíjate, este sitio yo no tenía pensado venir hoy por aquí, pero me ha llamado la atención las mamparas que he visto desde el vomitorio. Digo, ostras, desde aquí tengo que grabarlo sí o sí. Oye, es una verdadera locura cómo se ve esa nueva grada del lateral este, ese cuarto anfiteatro en esa zona del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver los accesos, las salidas, esos vomitorios que tendrá esa nueva grada. Podemos ver los asientos con los plásticos protectores todavía, esos plásticos que aún no se han quitado y que veremos este verano cómo los quitan para la siguiente temporada, poder ver toda esa zona totalmente habilitada y que el público pueda disfrutar ya de esas preciosas vistas que tendrá ese lateral del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonita imagen, ¿eh? Modo gran angular, es que da igual cuando lo hagas, da igual cuando lo uses, pero es que es brutal esta imagen. Vamos a girar la cabecita loca que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, porque tenemos aquí ya los nuevos palcos totalmente habilitados en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. A partir de aquí para allá están todos habilitados, pero si acercamos la mirada podemos ver que esos están apagados. Parece que todavía o no los han comprado, no los han contratado para este partido, o aún no están totalmente habilitados. Salgo a calentar y todo el mundo me aplaude. Muchas gracias. Y también vamos a aprovechar la imagen para que veáis desde aquí la parte del Skybar de Castellana, del lateral oeste, que bien se ve desde aquí, ¿eh? Lo que dijimos antes, cómo están colocando ese recubrimiento lateral, y poco a poco iremos viendo cómo lo cierran y lo dejan pues como lo hemos visto en los renders oficiales del Real Madrid. Nos movemos, venga, seguimos culebreando. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora mismo estamos en la parte de Castellana. Aquí podemos ver la puerta número 7, la gente que está entrando al interior ahora mismo para el partido. Bueno, obviamente esto cuando lo veáis vosotros o vosotras, pues ya no habrá partido, porque lo subiré en otro momento, no lo voy a subir ahora. Además aquí no puedo subirlo porque no tengo wifi. Seguimos viendo que han habilitado bastantes servicios, bastantes baños. Aquí también en la parte del lateral oeste. Muchas zonas aún todavía por seguir trabajando en ellas. Aquí podemos ver esta zona de aquí, como están empezando también a formar, a crear y a trabajar en las escaleras de acceso. Podemos ver los diferentes tablones y cómo se sigue trabajando en toda esa zona, pero aún no está totalmente habilitada. Imagino que toda esa zona de ahí podemos ver las barandillas ya, es la que tienen que seguir continuando y haciendo también aquí. Bueno, y vamos a irnos a la nueva grada de ventilación por la parte sur del hipogeo, así que agarraos los machos, poneros los cinturones, porque esto, bueno, pues está tapado, así que tampoco podremos ver nada. ¡Ay, mira! Ahí podemos ver el conducto donde han hormigonado esa parte del fondo sur, al lado de la rampa sur. Y mira, estamos prácticamente dentro del conducto, ¿eh? Ojito, cuidado. La pregunta es, si ya han terminado de hormigonar, ¿por qué no lo quitan? Bueno, pues obviamente no podemos ver lo que hay debajo. Está la lona que vemos siempre que colocan
en los días de partido. Os podéis sentir aquí perfectamente, podéis saltar como si fueseis niños, saltando encima de la lona. Lo que pasa es que no es una colchoneta y no podríais saltar bien, así que no sé, vosotros veréis. Bueno, acabamos el vídeo, hemos culebreado por toda la parte del interior, viendo esas novedades que hemos visto y que íbamos viendo en los vídeos diarios aquí en el canal. Así que bueno, pues otra vez tenemos un nuevo parón, mini parón, antes de afrontar la traca final de la obra. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like a este pedazo de vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, os quiero, I love you. Apuntaos al sorteo de los miembros premium de la camiseta de Courtois. Venga, estáis tardando. ¡Fiesta!